El segundo capítulo de la serie Innovación Educativa sí o sí aborda el reto de la integración de la inteligencia en la formación de los estudiantes. Esta serie tiene como objetivo mostrar cómo se puede ayudar a los estudiantes a conocer sus capacidades y a mejorarlas, y es una idea de dos profesoras de formación y orientación laboral, FOL, del Instituto Benjamín Rúa, Aichiber Niño y Berta Sánchez. Berta Sánchez es además profesora tutora del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la UNED, especialidad Economía y Administración y Dirección de Empresas. Hoy se va a encargar de presentar este nuevo capítulo de la serie Innovación Educativa. Les dejo en su compañía. Bienvenidos a un nuevo programa de Sí o Sí. Hoy nuestro programa se titula Sé inteligente, mens sana, in corpore sano. Así que hoy, como no puede ser de otra manera, hablaremos de la inteligencia. Y en primer lugar, lo que tendríamos que hacer es recordar en qué consiste esto de la inteligencia. Se me ocurre que antes de dar una definición un poco más formal, sería interesante comentar lo que piensan de las personas inteligentes estudiantes de los últimos cursos de primaria. Y les va a hacer gracia, pero hablan de lo siguiente, dicen... una persona inteligente sería como Hermione Granger en Harry Potter. Que bien pensado sería una persona que tiene conocimientos, que es lista, o sea, que tiene facilidad para entender y comprender y darse cuenta de las cosas, que es muy hábil para afrontar y resolver problemas y que tiene principios de actuación y metas. Otra definición que nos han dado algunos estudiantes de esos cursos, que son los que luego después en breve tendremos en nuestras aulas en secundaria y en bachillerato, dicen que una persona inteligente es una persona con madurez y que le da la importancia adecuada a cada cosa. Pues bien, teniendo en cuenta esto, la verdad es que los alumnos próximos que tendremos en nuestras clases se aproximan bastante a lo que se entiende por inteligencia. Y ahora vamos a dar una definición un poquito más formal, que sería la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Como ya comentamos en otros programas, destaca la diferenciación que hizo Howard Gardner de las diferentes inteligencias que poseemos. Él hizo una propuesta, pero es cierto que otros autores han hablado aún de más posibilidades o más inteligencias. Las recuerdo. Según Howard Gardner, destaca la inteligencia musical, corporal cinestésica, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal y visual-espacial. Probablemente podríamos decir que lo más inteligente sería tener un equilibrio entre todas estas inteligencias. Y por qué no desarrollar aquellas que nos cuesten más y, por supuesto, seguir potenciando aquellas en las que destacamos. Muchos investigadores realmente hacen un esfuerzo importante por tratar de entender cómo funciona nuestra inteligencia y después de ver de qué manera se puede mejorar, ¿no? En ese sentido, también hoy nos interesa hablar de la diferencia que hay entre inteligencia generadora e inteligencia ejecutiva. A todos los docentes que nos estén escuchando y a todos aquellos que les interesa el tema educativo y la relación que existe con esta cuestión de la inteligencia, les recomiendo que se lean el libro de la inteligencia que aprende, escrito por José Antonio Marina y Carmen Pellicer. Este libro tan interesante, entre otras cosas, nos diferencia lo que se entiende por inteligencia generadora e inteligencia ejecutiva. Y leo textualmente: llamamos inteligencia generadora al manantial no consciente del que procede ese río al nivel no consciente operativo constituido por las estructuras neuronales, por la información guardada en la memoria, por los esquemas de acción. De ahí proceden todas nuestras ocurrencias. Si observamos una fuente en la montaña, nos resulta difícil imaginar por qué vías ocultas ha llegado al agua hasta allí. Lo mismo ocurre en nuestra mente. En cambio, llamamos inteligencia ejecutiva a los mecanismos con los que evaluamos esas ocurrencias que llegan a la consciencia, las comparamos con nuestros criterios de evaluación, fijamos nuestras metas e intentamos dirigir la acción hacia ellas. Esta es la estructura básica de la inteligencia humana. Para nosotros los docentes, la inteligencia ejecutiva es algo muy importante, porque al final esa inteligencia ejecutiva es la que va a permitir a nuestros estudiantes autocontrolarse, autorregularse, autogestionarse. Esta capacidad de autogestión al final implica el desarrollo de una serie de funciones ejecutivas, que voy a nombrar brevemente. La primera función ejecutiva sería la activación. La segunda, la dirección del flujo de consciencia. La tercera función sería la gestión de la motivación. La cuarta sería la gestión de las emociones. La quinta, el control del impulso. La sexta,
la elección de metas y de proyectos. La 7ª, iniciar la acción y organizarla. La 9ª, la flexibilidad. La 10ª, la gestión de la memoria. Y por último, la 11ª, la metacognición. Si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta de que al final en las empresas buscan personal que tenga pues estas funciones bien desarrolladas. Y también se busca personal que tenga diversas inteligencias múltiples también desarrolladas. Existen múltiples iniciativas en los distintos niveles educativos que pretenden trabajar de otra manera, permitir que los alumnos adquieran esas herramientas que van a necesitar en el mercado laboral y en su vida personal, también dentro del propio sistema educativo y dentro del propio aula. Por ejemplo, en el ámbito universitario nos encontramos con universidades como la Universidad de Minerva, que ha tratado un poco de reinventar la educación, ha visto esa necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, a las nuevas necesidades, por trabajar herramientas que se puedan transferir de un campo a otro, dependiendo ya de los intereses de cada cual, pero que al final van a necesitar en cualquiera de los casos. Hoy, en nuestro programa, tenemos la gran suerte de contar con una experta en educación como es Beatriz Álvarez. Además, y como no podía ser de otra manera, contaremos con la participación de un estudiante de la ESO. Bueno, Beatriz, aprovechando que te tenemos aquí en el programa, vamos a hacerte una pregunta que nos interesa muchísimo, sobre todo a los docentes, que nos importa lo que pueda pasar con nuestros futuros estudiantes en el mundo laboral. ¿Por qué es importante trabajar la inteligencia con otra visión en el ámbito educativo? Bueno, durante mucho tiempo hemos tenido una visión de la inteligencia estática que nos obligaba de alguna manera a catalogar a los niños y a trabajar de una manera más uniforme en el aula, ¿no? Con los distintos modelos de inteligencia de los que ya hemos hablado, ¿no? Hemos empezado a ver en el aula que las posibilidades y las potencialidades de los niños son muy diversas. Y esto nos ha abierto un campo a la hora de abordar el trabajo y la propuesta educativa pues muy amplio y muy rico. Nos hemos dado cuenta, primero, pues que cada uno de nuestros alumnos aprende de una manera diferente, que no hay dos cerebros iguales, aunque sea de gemelos, y que el aprendizaje tiene un aspecto biológico que configura de una manera diferente el cerebro a través de conexiones neuronales y de surcos, como dice Punset, que se van generando, ¿no? Entonces, desde este modelo de una inteligencia no estática, sino fluida y cambiante y que puede crecer, tenemos una visión, una mirada hacia el alumno donde el potencial ha crecido exponencialmente, ¿no? O sea, todo alumno puede aprender, todo alumno puede mejorar y todo alumno puede aprender de distintas maneras. Eso nos permite, primero, generar unas expectativas diferentes sobre todos los alumnos y, segundo, planificar una metodología que enriquezca las puertas de entrada hacia el conocimiento. Porque si somos conscientes de que hay alumnos que aprenden de una manera diferente, cuantas más puertas de entrada abramos y más diversidad ofrezcamos en el aula, más posibilidades abrimos de que todos puedan llegar a los objetivos que pretendemos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con un estilo de aprendizaje que no es de un modelo de inteligencia, pero que es muy fácil de entender, y es que conocemos que para retener la información hay 3 modelos, ¿no? Que es el visual, el kinestésico y el auditivo. Si un docente en el aula tiene presente esto continuamente, utiliza los 3 canales de entrada. Se apoya visualmente, utiliza la argumentación y el discurso, el auditivo, y además pone ejemplos, pone en práctica para estar trabajando también la parte kinestésica, de manera que los alumnos, con una única explicación, pero utilizando 3 apoyos diferentes, están recibiendo todos y cada uno lo que necesitan para poder llegar. Eso no quiere decir que vayan a llegar, porque en el modelo de inteligencia hay una parte muy importante que es la de la voluntad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De por la mañana, para tomar una decisión, ¿no? Uno se levanta por la mañana y quiere vestirse y entonces pues empieza a analizar racionalmente lo que quiere ponerse ese día, ¿no? Y empieza a pensar si hace bueno, si no hace bueno, dónde va y todas las variables, y va seleccionando pros y contras de cada pieza, aunque sea décimas de segundos, ¿no? Pero al final llegamos a los zapatos y resulta que ayer me compré unas zapatillas estupendas que no me van para nada con lo que yo pensaba, pero que me apetece estrenarlas. Por lo tanto, toda la parte racional está supeditada a que haya esa voluntad. Entonces el niño puede tener, o el alumno puede tener las posibilidades de aprendizaje, pero no tener la disposición o la voluntad o el entrenamiento para aprovecharlo, ¿no? Pero la finalidad del profesor son 2. Uno, acompañar luego a cada niño en este camino, ¿no? De que pueda llegar y de ayudarle a vencer estas barreras,
Pero la primera es abrir esas puertas de entrada para todos, ¿no? Esto, claro, cambia el aula sustancialmente. No puede haber un modelo educativo en el que un profesor solo utilice el canal auditivo, es decir, que esté hablando 55 minutos, porque los que son visuales y los que son kinestésicos, que son un tercio cada uno, aprox, se han quedado por el camino. No por voluntad propia, sino porque seguir ese modelo les supone un esfuerzo muchísimo mayor que a los demás y por tanto se van a perder porque su cabeza, su cerebro no puede mantener ese nivel de atención continuo las 7 horas o las 6 horas que tenemos que estar trabajando. Por tanto, yo creo que la primera clave de la inteligencia para los docentes es la apertura que nos ha dado a entender los modelos pedagógicos de una manera diferente, ¿no? Y a pensar que existen muchas maneras de aprender. Aquí hay además una clave importante, ¿no? Si nos ceñimos un poquito al modelo de inteligencia de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, muchos docentes preguntan, pero entonces tengo que utilizar solo aquellas inteligencias en las que, o aquellos aspectos en los que el alumno es más fuerte para que se pueda apoyar en ellos y pueda aprender siempre y crecer. Pues no siempre hay que usar lo que más cómodo resulta, porque si no el otro se pierde y el otro también hay que entrenarlo y mejorarlo. Si un alumno tiene una fuerza muy grande en la inteligencia intrapersonal, preferirá trabajar solo. Y si tiene mucha fuerza en la inteligencia interpersonal, preferirá trabajar en equipo. Pero es que el que prefiere trabajar en equipo también tienen que entrenar trabajar solo, porque el aprendizaje al final es un acto individual, tú puedes contrastar, pero la comprensión se produce en ti, entonces necesitas un proceso de reflexión. Y el que quiere trabajar siempre solo también tiene que trabajar en equipo en determinados momentos. Por eso la diversidad de metodología y de propuestas favorece a todos, ¿no? Entonces, esto yo creo que es la mayor riqueza de toda esta revolución sobre el modelo de inteligencia que tenemos. Y por supuesto, las funciones ejecutivas son esenciales en el proceso de aprendizaje, porque uno puede tener muchísima capacidad de aprendizaje, pero no ser capaz de gestionar esa capacidad de aprendizaje y por tanto no aprender. Por tanto, esto, y hablo aprender en sentido amplio, no hablo aprender conocimientos, sino también todos los procedimientos que son necesarios y de desarrollar para que uno sea un aprendiz toda la vida, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos damos cuenta las personas que estamos en activo en este momento es que si echamos la vista atrás no hemos parado de aprender continuamente a lo largo de toda nuestra vida, que esto no se acaba en la etapa escolar, que esto es un continuo para todo, que en el ámbito laboral tenemos que ser suficientemente flexibles, ¿no? Para poder cambiar de un ámbito a otro, de un tipo de trabajo a otro de manera rápida, ¿no? O sea, acabamos de tener la experiencia del confinamiento en las aulas y la capacidad de reacción que hemos tenido los docentes y los alumnos para adaptarnos a un nuevo modelo y las empresas para adaptarse a un nuevo modelo de trabajo ha sido increíble. Y eso es así porque estamos viviendo en un mundo de continuo cambio y nosotros mismos nos estamos adaptando. Por lo tanto, ¿qué nos garantiza que un alumno va a ser un buen aprendiz el resto de su vida? Si somos capaces de entrenar esas funciones ejecutivas y hacerle muy bueno en todas ellas, porque ese proceso que sí se mejora y sí se entrena, que a veces viene de serie y a veces no, quiero decir, la atención es una función ejecutiva. Hay niños que atienden per se, que lo traen de serie, hay niños que no atienden, ¿vale? No porque no puedan, sino porque no quieren o porque no saben mantener la atención y eso se puede entrenar. Porque ya los que no pueden, porque tienen algún otro tipo de dificultad, tenemos que intervenir de otra manera, ¿no? Pero sí que hay un sector de niños que no atienden porque los patrones de atención han cambiado y porque no tienen modelos de atención y porque no saben atender. Y eso sí se puede entrenar, ¿no? Que como, con esto podríamos hablar de todas las funciones ejecutivas. Entonces, ¿cómo gestionamos o cómo ayudamos a que nuestros alumnos sean buenos aprendices? Trabajando estas funciones ejecutivas. Y uno diría, ¿pero cómo hago esto si tengo que dar el contenido? No. ¿Cómo doy el contenido simultáneamente entrenando estas funciones ejecutivas? Yo creo que la clave es diferente, o sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es diferente. Lo que yo tengo para mi aula es mi contenido. La cuestión es cómo lo trabajo. Si yo llego a clase, explico, pongo ejercicios, corrijo, explico y lo hago yo todo además, pues no estoy entrenando nada en mis alumnos más que la paciencia de aguantarme día a día, que ya es bastante. Pero es verdad que si yo voy a clase, propongo una actividad, hacemos un trabajo en grupo, discutimos, la ponemos en común, discernimos si lo que estamos trabajando o no. O sea, estoy entrenando tantas cosas simultáneamente con el mismo contenido, que al final esto es un enriquecimiento evidentemente de todos estos procesos, ¿no? Entonces, la clave es cómo trabajo todo esto, la parte competencial, la parte de las funciones ejecutivas, la parte de los modelos de inteligencia, integrado dentro del aula
con mis contenidos, que es lo que yo tengo que trabajar en el aula, es lo que me permite entrenar todo lo demás, ¿no? O sea, yo quiero un alumno autónomo, ¿vale? ¿Qué significa un alumno autónomo? Que autogestione su aprendizaje, que sea capaz de tomar sus apuntes, que gestione sus recursos, que sea capaz de buscar información. Como yo no le doy opción durante mi propuesta educativa para hacer todo esto, pues nunca va a mejorar. No saben hacer esquemas. Nos hemos parado a hacer esquemas, le pedimos que hagan esquemas cada vez, les damos indicaciones de cómo funcionan los esquemas. Bueno, empecemos que no para todo el mundo sirven los esquemas, por esto que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, queremos que hagan esquemas, pues habrá que trabajar el cómo hacer esquemas. No digo que no para todo el mundo sirve por aquello que estábamos hablando de que cada uno aprende de una manera diferente, y algunos, pues en algunos momentos que he hecho formación a profesorado, yo les preguntaba a los profesores, a ver, ¿quiénes os quedabais por la noche a estudiar? Y levantan la mano unos cuantos. ¿Quiénes os levantáis por la mañana temprano? Y otros cuantos. ¿Quiénes tenéis que subrayar? ¿Quiénes con colores? ¿Quiénes tenéis que hacer resúmenes? ¿Quiénes tenéis que hacer esquemas? ¿Quiénes lo hacéis de manera visual? ¿Quién cantáis para trabajar un tema? Entonces, evidentemente, eso muestra que cada uno de nosotros aprende de manera diferente y que lo que sirve para uno no siempre sirve para el otro. Este es otro problema que hemos tenido los docentes históricamente, y es que pensamos que el otro aprende como tú, y entonces tú te empeñas en que haga las cosas que a ti te sirven para aprender, que a veces no sirven para aprender al de al lado, ¿no? Y esta visión también, este modelo de inteligencia es tan diverso y tan rico, ¿no? Nos ha abierto estas posibilidades de pensar, oye, pues a lo mejor es que este es visual y no necesita un esquema sino un mapa mental, y le va mucho mejor y va a aprender mucho más, ¿no? Evidentemente tiene que conocer las herramientas para valorarlas, pero a veces nos empeñamos en una manera de aprender que no siempre es la más adecuada para todos, ¿no? Entonces yo creo que al final, resumiendo, esta visión de la inteligencia actual, esta evolución de la visión de la inteligencia en la escuela, y esta conexión que hay por fin entre la neurociencia y el aprendizaje y la escuela, que estaba perdida esta conexión y es esencial, nos está ayudando a entender que hay distintas maneras de plantear en la propuesta educativa para que nuestros alumnos desarrollen todas esas habilidades, capacidades y potencialidades que tienen y todos sus talentos, que son los que realmente luego le van a hacer tener éxito vital, entendiendo como éxito vital aquello que te hace feliz y que te hace desarrollarte como persona, ¿no? Comentábamos que a veces en una junta de evaluación, hablando de cada niño, ¿no? Decimos a veces, este pues ha llegado ramploncillo a la nota, pero vamos, va a salir adelante porque tiene mucha labia, donde gentes, porque... Entonces vemos otra serie de cualidades que sabemos que van a ser exitosas en el entorno laboral donde se muevan, ¿no? Y que antes en las escuelas pues no teníamos tan en cuenta. Digo antes porque es verdad que en muchos coles ya hemos dado el vuelco y estamos haciendo evaluaciones muy diferentes, incluso haciendo exámenes, se pueden hacer exámenes muy distintos que no solo supongan la reproducción de contenidos, sino que te permitan relacionar, comparar, reflexionar y al final desarrollen también otras habilidades vinculadas al contenido y que te permitan también hacer un aprendizaje mucho más profundo, ¿no? Beatriz, todo esto que nos cuentas me parece interesantísimo, y además es cierto que yo he experimentado esto en parte gracias a ti y es cierto que funciona. Lo que pasa es que también estoy pensando ahora en todos aquellos profesionales y todos aquellos profesores que dicen, pues vamos a ponernos en marcha. Y entonces van al aula y tratan de hacer pues otra propuesta distinta, metodológica, justamente por apostar por estas inteligencias que son las que realmente les van a permitir triunfar en el mercado laboral y que a nosotros como profesores de economía y de empresa nos interesa garantizar, ¿no? Entonces llegan al aula y se encuentran, por ejemplo, con estudiantes que dicen, no, nosotros queremos un examen, todo esto no lo entendemos bien, y te encuentras con el rechazo de los alumnos. Pero muchas veces también, incluso con la incomprensión de los compañeros, porque desgraciadamente a los profesores, a pesar de que es cierto que es importante trabajar en equipo, aún nos falta mucho por hacer en este sentido. Entonces, no sé si te gustaría hacer algún comentario o decirles algo a todas aquellas personas que se encuentran con esta dificultad. Bueno, es una situación complicada. Es verdad que las transformaciones en escuelas que yo he visto parten de un proyecto de centro y parten de una respuesta y de un impulso por parte del equipo directivo que acompaña además a los docentes con una formación y demás. Pero siempre ha habido docentes inquietos en el aula que ven que pues emprendedores que siempre han querido hacer algo diferente y que han planteado. Entonces yo les daría una serie de indicaciones que un poco a tener en cuenta, ¿no? La primera
es que es muy difícil transformar el mundo uno solo de la noche a la mañana. Entonces hay que ir metiendo pequeños cambios que uno pueda controlar y que también se vaya ganando seguridad en las cosas que va haciendo, ¿no? O sea, si yo nunca he hecho cooperativo y mañana quiero hacer un cooperativo estupendo en grupos base con cuaderno de equipo, autoevaluación, coevaluación y demás, pues lo más probable es que no salga bien, que genere inquietud en los alumnos porque no ven hacia dónde lleva esto. Entonces hay cosas que son carreras de fondo, no sprint. Entonces, bueno, pues hay que ir consolidando pequeños cambios que se puedan ir haciendo. Yo espero que los alumnos de los próximos años lleguen ya de primaria y secundaria, o sea que en los años que llevamos ya de recorrido, nuestros alumnos cuando van subiendo arriba sientan, porque los pequeños no plantean rechazo, de infantil, primaria y los primeros cursos de secundaria en general, cualquier propuesta que les hagas, el profesor todavía es estupendo, te quieren y cualquier propuesta que les hagas les parece fenomenal y todo lo que tenga que ver además más dinámico y demás pues se suman estupendamente. El rechazo puede venir en los cursos superiores donde además pues tienen efectivamente la espada de Damocles con pruebas externas, con la universidad, que bueno, que también la universidad ha cambiado sustancialmente y tiene unos modelos muy diferentes a lo que nosotros conocimos cuando estudiábamos, ¿no? Y esa generación también pues va a ir pasando y van a llegar los que ya están trabajando en cooperativo, en proyectos y en este modelo de trabajo desde abajo. Por tanto, la resistencia a medio plazo tiene que ser mucho menor de estos alumnos, ¿no? Es verdad que hay que hacerles participativos o darles participación en los cambios que uno pueda querer introducir. Y es verdad que hay que oírles y escucharles para poder un poco reconducir. No quiero decir que tomen ellos las decisiones, pero sí que se sientan escuchados y que haya un ten con ten, ¿no? O sea, si yo llego y digo, a partir de ahora vamos a hacer que la evaluación tiene un tanto por ciento de examen, un tanto por ciento de no sé cuánto y un tanto por ciento, y ellos no lo ven, pues es muy difícil que se sumen a esta propuesta. Entonces tiene que haber también ahí una especie de negociación, ¿no? Para que esto se vaya dando. Y a que a medida que ellos van viendo que esto les ayuda a aprender, ¿no? O sea, yo he vivido esta experiencia en nuestro centro, lo hemos hecho a nivel global, pero efectivamente hemos tenido resistencia de las familias, de los niños, cuando hemos querido cambiar el porcentaje de calificación entre exámenes y otro tipo de cosas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en secundaria, el 50% son exámenes, que además no son exámenes siempre al uso, sino que son más competenciales y con otro tipo de herramientas, y el 50% es trabajo, que incluye trabajo en aula, participación, trabajo personal, entregas de trabajos, trabajo cooperativo, todo tipo de trabajos. Por tanto, lo que se está midiendo ahí también son otras muchas cosas. Y claro, es verdad que no vale para un modelo de yo me preparo el examen el último día y apruebo. No, porque con eso te arriesgas a sacar un ramploncillo y te quedas con una nota muy mala, no apruebas, ¿no? Entonces, la asignatura, que es decir que al final esto pesa. Entonces, es verdad que es un cambio también de mentalidad, pero es verdad que los niños que yo he visto que han ido entrando poco a poco en este modelo y que les hemos ido acompañando, han visto un valor muy importante porque ven reconocido todo el proceso de aprendizaje. Y de hecho, nos ha pasado ahora, por ejemplo, en el confinamiento en el cole, que los alumnos de bachillerato nos han pedido que cambiásemos la ponderación y pusiéramos más ponderación a los trabajos diarios, porque estaban trabajando tantísimo y veían que eso tenía tanto valor y estaban aprendiendo tanto que creían que era más importante que el examen. Y fijaos que os hablo de los de bachillerato que se van a la EBAU y que se van a la universidad, ¿no? Entonces, ha cambiado tanto su mente y han sido capaces de ver que esto realmente era un valor que, bueno. Entonces, lo que les diría es que mucho ánimo, que cambios paulatinos poco a poco y que además negociados y consensuados con sus alumnos en la medida de lo posible. Con sus compañeros, pues a veces hay que tirar la toalla, a veces lo que uno hace contagia a otros y se van sumando, que esto es lo que yo también he visto en muchos casos, pero es verdad que a veces los francotiradores que intentan cambiar solos muy radicalmente, pues se desgastan por el camino porque llueven los niños, las familias, los compañeros, no tienes apoyo. Entonces por eso digo que los cambios tienen que ser graduales, que se vayan aceptando poco a poco y bueno, con mucha seguridad, porque claro, yo en un centro donde hay mucha innovación y donde todo el mundo se suma, pues puedes arriesgarte un poquito más porque sabes que vas a tener el respaldo. En un centro donde tú estás solo frente a todo lo demás, es mejor ir pues más gradualmente y asegurando cada paso más, ¿no? Y al final ir estableciendo esto como unos objetivos a medio plazo.
Qué interesante todo lo que nos estás contando, Beatriz. Me gustaría volver al tema de la inteligencia que estábamos hablando y de las dimensiones diferentes que tiene la inteligencia y preguntarte si cuando desarrollas una de esas dimensiones, eso tiene efectos sobre otras dimensiones de la inteligencia. Bueno, es evidente que la experiencia de éxito en el proceso de aprendizaje genera una mayor motivación hacia el aprendizaje. Entonces, evidentemente, si yo tengo una potencialidad que se está desarrollando o que tengo campo de desarrollo en la que me siento fuerte, en la que disfruto, eso me hace sentirme mejor, más seguro de mí mismo y al final pues está favoreciendo a otros aspectos en los que yo no soy tan buena, ¿no? Esto también es la fundamentación de todos los procesos de coaching, de acompañamiento y de mejora, que uno se tiene que apoyar en sus fortalezas y no ver sus debilidades, porque si uno ve las carencias que tiene, le parece que son inabarcables y que nunca las va a conseguir. Si uno se apoya en sus fortalezas para crecer, va sobre seguro. Entonces, cuando un alumno es fuerte en una inteligencia y desarrolla y tiene espacio para desarrollar esa inteligencia, gana en poder afrontar otras inteligencias, otros aspectos de la inteligencia en las que no es tan fuerte. Y evidentemente esto genera pues mucha mayor confianza para afrontar el ámbito educativo en todas sus dimensiones. Pues después de esta intervención que has tenido, Beatriz, a mí me gustaría dar paso a Darío. Darío es estudiante de secundaria. Y bueno, en realidad, como ya he dicho al principio del programa, ellos son los principales protagonistas de esta historia. Y hoy te hemos invitado porque aparte de estudiar secundaria, tú tienes una inteligencia muy especial para jugar al fútbol. Entonces nos gustaría que nos hablases un poco de qué sientes mientras juegas al fútbol. Obviamente, como se tiene claro, yo juego al fútbol porque me gusta, pero hay varios motivos. Por ejemplo, cuando estoy jugando un partido o entrenando, me olvido del resto de preocupaciones, ya sean los exámenes, lo que tengo que hacer al día siguiente, o si tengo algún problema con amigos y familia. Pero sobre todo porque me ayuda a ver cómo reacciono. Un ejemplo fue que hace poco hubo una pelea en el campo, entonces a mí me salió la reacción de separar a las personas que se estaban pegando y pues eso me ayuda a saber cómo soy y me gusta esa experiencia. Qué interesante, ¿eh? Bueno, pues quería preguntarte también otra cosa. ¿Nos podrías decir si el hecho de jugar al fútbol tiene algún tipo de efecto en el resto de tu vida? O sea, ¿hay algo en tu vida cotidiana o en ti que notes que se va transformando por eso de jugar al fútbol? El fútbol afecta a mi vida, al igual que mi vida afecta al fútbol. Por ejemplo, cuando tengo un mal día, una mala semana, se nota en el partido y juego mal o hago algo mal. Pero cuando tengo un buen día, juego bien. El fútbol también me afecta si juego un buen partido. Tengo una semana que estoy contento y sobre todo, como he dicho antes, que me libra las preocupaciones, me quito el estrés durante los partidos de manera que me puedo concentrar mejor y a veces me ayuda bastante, por ejemplo, a estudiar, que en algunas asignaturas no se me dan muy bien, pues después de entrenar es cierto que estoy cansado, pero tras haber jugado y haberme divertido me ayuda bastante. Qué importante eso de darse cuenta de que tenemos que disfrutar de lo que hacemos y eso luego nos permite aprender mejor. Tienes toda la razón. Y bueno, me gustaría hacerte una última pregunta. Me gustaría preguntarte qué le dirías a cualquier estudiante que tiene una pasión por hacer algo, como tú con el fútbol. Pues le diría que da igual si se le da bien o si se le da mal. Si esa persona disfruta y siente que le va bien, que le ayuda a quitarse las preocupaciones, a ser mejor persona, pues que siga practicando, siga haciendo ese deporte, porque le va a servir bastante para la vida. Darío, me he olvidado de preguntarte una cosa. Yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol y que esto te ha hecho ponerte en marcha y tomar una decisión que a mí me parece que es bastante interesante y además es una acción emprendedora a valorar en un estudiante de secundaria. Cuéntanosla. Yo he querido entrenar a pequeños jugando al fútbol, ya no solo porque me caen muy bien los niños pequeños, sino porque veo que al dárseme bien, pues puedo también dar lo que yo he aprendido a los más pequeños. No solo el fútbol, sino cómo reaccionar
o cómo comportarse en el campo, y pues eso me gustaría pues entrenar un equipo. Bueno, Darío, muchísimas gracias por tu intervención, por lo que nos has enriquecido. Gracias a Beatriz también. Beatriz, a mí me gustaría que, pues teniendo en cuenta las aportaciones de Darío y lo que tú tienes como experiencia de docente, pues concluyeses un poco la idea fundamental de este rato que hemos compartido. Bueno, pues después de escuchar a Darío, yo creo que se corrobora que hay que favorecer que los alumnos desarrollen, que nuestros hijos desarrollen sus potencialidades, ¿no? Esto es la típica frase de si tu hijo tiene un sobresaliente en música y un suspenso en matemáticas, ¿qué profesor contratas, el de música o el de matemáticas, ¿no? Yo creo que lo que ha mostrado Darío es que cuando uno trabaja sobre su talento, le hace sentirse mejor, y al final esto yo creo que lo ha explicado muy bien, le trasciende para que el resto de la semana se sienta mejor y afronte todo lo demás de otra manera y con otro talante, ¿no? Y creo que es la mejor manera. Por eso también a veces cuando los padres castigamos a nuestros hijos con que no hagan aquello por lo que sienten pasión, tenemos que pensarnos 2 veces qué compensa más, ¿no? Si que realmente esto les puede ayudar o no les puede ayudar, que eso a veces es difícil de discernir. Y bueno, nada, la verdad que me ha gustado mucho escuchar también esta visión de cómo le ayuda en la vida, ¿no? Y en el aprendizaje y en el estudio, ¿no? Que creo que es una cosa muy relevante. Pues muchísimas gracias, Beatriz. A mí me gustaría terminar, como siempre en nuestros programas, con una frase. Esta frase en realidad es de Lauren Resnick, decana de la American Intelligence Researchers. Dice: los alumnos que durante un amplio periodo de tiempo son tratados como si fueran inteligentes, se vuelven más inteligentes. Llegan a pensar en ellos mismos como sujetos que aprenden. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.